Buenos días. Iniciamos nuestro programa Liderando, programa que se emite todos los miércoles de 10 de la mañana. Está conmigo un joven abogado, prestigioso abogado de la ciudad de Bello, es candidato al consejo y es candidato a la alcaldía de Bello. ¿Por qué lo invitamos? Por una sencilla razón. El mundo requiere profesionales de una estirpe muy diferente, que tenga valores, que quiera ayudar en el crecimiento de una sociedad y sobre todo que vea al hermano como un amigo. Se llama Charly Cadavid Mora. Charly, buenos días. Iván, buenos días. Muchas gracias por esta invitación tan especial que me hace. Hombre, para una persona especial, una invitación especial. Generalmente cuando estamos hablando de derecho, estamos hablando de abogacía, vienen una cantidad de conceptos que para uno son dispares. La primera pregunta que yo te haría es, ¿para ti qué es el derecho? Bueno, el derecho es el regulador del orden social, lo llamaba Jean-Jacques Rousseau, ¿cierto? El contrato social, y para que el contrato social se cumpla, Jean-Jacques Rousseau habla de los contratos sociales de un conglomerado de reglas y de normas que no están escritas, pero que implícitamente la sociedad debe cumplir o respetar el otro para poder vivir en convivencia, y el derecho regula ese contrato social. Claro, Rousseau decía, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Tú crees en eso? Hay dos teorías, y hay otra que es opuesta a la de Jean-Jacques Rousseau, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, y la otra era que la contraposición de esa la conoce, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, y la otra contraposición hace relación a todo lo contrario, ¿cierto? Que el hombre es malo por naturaleza. No sé si esa es de Maquiavelo. Maquiavelo, yo creo que sí, el príncipe. Generalmente el hombre es bueno, el hombre es simplemente la información heredada por los padres y por la estirpe. Y luego viene el concepto del crecimiento. Eso se está llamando actualmente epigenética. Ok, ¿tú cómo ves actualmente, Charly, la ley colombiana? El manejo de la ley aquí en Colombia. Bueno, pues actualmente veo la justicia muy politizada. El político, el de turno, llega y cambia fiscal, busca cambiar magistrados de las altas cortes para tener incidencia en el manejo de las decisiones a su acomodo. Yo creo que con el paso de los años las violencias han mutado de la selva y de las armas a los estrados judiciales. Por eso vemos que las campañas políticas ya se están jugando antes en los estrados judiciales, mucho antes que en los escenarios electorales. Entonces ya investigan al uno, a los de oposición los investigan, los llevan a juicio, les abren procesos para buscar sacarlos del camino. Creo que la justicia está siendo politizada y eso no es bueno para el orden social. Claro, si tú quisieras liderar un cambio a nivel político, ¿cómo verías el político y qué cambio sugerirías en el manejo de la política? Si quisiera liderar un proceso político, Sí, de cambio. no es fácil, que ya hay un modelo que está instaurado desde las altas esferas, es complicado. Si yo quisiera liderar un proyecto político, yo diría una frase que puede ser polémica. Si quisiéramos liderar un proceso político diferente, habría que empezar por hacer políticas sin políticos. Ok, pero si nosotros miramos el concepto de que lo más grande que tiene el político es el concepto de servicio, que se ha malogrado. ¿Por qué no generar un político que tenga el concepto de servicio? Como lo decía Gandhi, el alma grande es el que sirve. Falla algo en la educación política. Bueno, de ahí me llevas a una frase que es popularmente muy conocida, el que no sirve para vivir, ¿cierto? El que se debe hacer para servir. Se conjuga la frase. Y en ese sentido, ojalá todos los políticos tuvieran ese don de servicio,
pero indudablemente quien lo tiene creo que no encaja. La política hoy en día tiene un componente, exige un componente, y es no estar bajo los intereses del pueblo, sino actuar bajo los intereses de las élites. Y el que muestre ese don de servicio y que va a buscar que el erario público se administre en función realmente de la sociedad, lo sacan del camino, porque las élites solo necesitan que el político sirva a los intereses de las grandes élites. Entonces, definitivamente, pretender que un político va a llegar con un don de servicio, yo me atrevo a decir que es políticamente imposible. Claro, porque el régimen y la forma de manejo político está adecuado para un sistema. Podría ser el sistema capitalista, pero tampoco es malo el sistema capitalista, ¿no? Yo me considero capitalista, me parece que es el sistema ideal, porque es el que estimula verdaderamente el crecimiento económico. Cuando sabes que tenés posibilidades de capitalizar, de crecer a razón del esfuerzo propio, y que el Estado protege ese capitalismo, usted se siente estimulado. Muy diferente cuando en la otra posición del capitalismo, que es la que busca la redistribución de la riqueza por partes iguales, sin importar que unos hagan más esfuerzo que otros, ahí no hay estímulo. Claro, cuando estamos hablando de esfuerzo, podríamos mirar un poquitico tu vida. Generalmente las personas que están saliendo adelante, que están manejando su propio destino, son personas que vienen generalmente de cunas bajas y le ha tocado a través de un esfuerzo, muchas veces sobrehumano, dimensional, ir estudiando paulatinamente, salirse de esquemas que son normales. ¿Cómo ha sido la vida tuya, Charlie? Bueno, Iván, aquí en el municipio de Bello, la mayoría de los regalitas conocen ya mi historia. Yo llegué a este municipio desplazado por la violencia, por el Puerto de Río. Mi padre lo asesinó en Boquemetro. Llegué aquí cuando tenía 5 años de edad aproximadamente al barrio del Cairo, con una madre adoptiva, que mi madre me abandonó. Y me tocó crecer con muchas dificultades. Mi familia, mis tías, mi mamá haciendo aseo, trabajando en casas de familia. Y a raíz de esas dificultades y esas necesidades en las que yo crecí, precisamente es que tuve ese ímpetu de no querer vivir el resto de mi vida bajo esas carencias, y me he esforzado mucho por salir adelante, porque mis hijos no vivan esas mismas circunstancias. Entonces no ha sido fácil, pero también creo que soy prueba de que el esfuerzo, la disciplina y la dedicación sí lo pueden sacar a uno de la pobreza. Eso es lo más importante, cuando una persona se da cuenta de que tiene un papel que jugar. Yo lo llamo ajedrez de la vida. Hay gente que quiere ser peón dentro del juego del ajedrez, otros torres, alfiles, damas o rey. Cada persona en una u otra forma va haciendo paulatinamente su futuro, con esfuerzo. ¿Qué hubiera pasado si Charlie se hubiera quedado en el pasado? Sí, no, indudablemente. Mire, Iván, yo hace muy poco, también una historia que compartí en las redes sociales, a través de mi ejercicio profesional como abogado penalista, donde tengo a veces que recurrir a buscar testigos de hechos que ocurrieron hace muchos años, testigos que no sabemos dónde están, y he adquirido actitudes de investigador también, aunque tengo unos investigadores para buscar personas cuando necesito encontrar personas. Pero vos estuviste en un hecho hace 2 o 3 años y tengo que llegar a esa persona que se desapareció del mapa. He aprendido a encontrar personas, entonces dije, bueno, voy a utilizar esas habilidades para encontrar a mi familia, a mis raíces. Y en esa labor de investigación encontré a mis familiares, precisamente en Puerto de Río, en Barranca Bermeja. En esa región encontré mis hermanos, mi familia, y un hermano con el que yo tengo un recuerdo de niño muy pequeño. Nosotros estábamos en una casa solos, abandonados. A mí me llevaron a donde mi familia paterna, y a mi hermano Héctor Cadavid Mora lo rescata la policía. Mi papá había escapado con nosotros porque se había separado de mi madre, y a mí y mi papá alcanzó a llevarme donde su familia paterna, que es con la que yo finalmente termino aquí en Bello. Pero a Héctor lo rescata la policía porque mi madre biológica lo había denunciado como secuestrado. Yo nunca lo volví a ver. A Héctor yo lo encontré, y otros hermanos, otros familiares, y hacía la reflexión con ellos: ¿qué tal si al que hubieran rescatado la policía hubiera sido a mí, y Héctor es el que se hubiera venido el que mi familia hubiera traído para acá? Quizás yo fuera hoy un campesino en esa región, tal vez no sería lo que soy, seguramente, y son cosas del destino también. Ok,
Napoleón decía cuáles circunstancias, cuál destino. Cada persona hace su destino. Esto es lo que te ha hecho a ti, dentro de este manejo a nivel de violencia y de crecimiento, te ha llevado a entender más a la persona que vas a defender dentro de tu posición de abogado penalista. Yo creo que esa parte humanística es vital, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Yo tengo la virtud y creo que ese ha sido como un éxito dentro de mi ejercicio profesional como abogado, donde he sacado adelante casos importantes, relevantes, y ha sido porque he tenido esa virtud. Yo me conecto directamente con la persona, no rompo la barrera del abogado y el defendido, y yo establezco un vínculo de entrada con la persona y le digo: usted confía en mí, ¿cierto? Y vamos, la defensa la vamos a hacer juntos. Y yo establezco ese vínculo humano con la persona y lo pongo a participar. Voy a hacer esto, ¿usted qué piensa de esto? Deme sus ideas, lo vinculo en el proceso y me adapto a la persona. Y encuentro ya, precisamente me lleno incluso de muchas más motivaciones en el juicio para defender a la persona, porque ya establezco ese vínculo persona a persona y dejo de ver muchas veces el delincuente. No todos son inocentes, pero ya dejo de ver el delincuente y el delito, y ya paso a ver la persona y me lleno de motivaciones para defender esa persona y no el delito. Claro, yo me excuso ante ti y ante los oyentes por tratar de meternos un poquitico en ese ambiente interior que tiene Charlie, pero es lo que nos conduce a ver un hombre probo, un hombre que ha entendido que a veces el dolor es una enseñanza muy grande, a veces la desunión familiar, y uno puede sacarle enseñanzas a la violencia que uno mira en el entorno. No todo el mundo nació para entrar en el juego violento, y cuando uno da un paso, uno podría hacer un paso formal, un paso de carácter, o simple un paso necesario de supervivencia, estamos generando un líder, un hombre nuevo. ¿Cómo te sientes con ese concepto de hombre nuevo? Bueno, pues sí, no me ha llegado mucho el concepto de hombre nuevo. Yo creo que siempre he sido el mismo toda la vida, en circunstancias diferentes. Y se lo digo porque no me considero un hombre nuevo, creo que sigo siendo el mismo campesino que yo desplazado por la violencia. Nunca abandono esa esencia, y aunque mis circunstancias de vida han cambiado en muchos aspectos, los que me conocen saben que he seguido siendo el mismo, sigo siendo la misma persona, sigo comiendo salchipapas en las esquinas, me sigo sentando en las mismas tiendas de los barrios donde me siento a tomarme una cerveza con los amigos que he crecido. Entonces, sigo siendo el mismo, no me considero un hombre nuevo, sigo siendo el mismo niño que vino a este municipio desplazado por la violencia. Ok, dentro del concepto político, dentro del concepto penal, dentro del concepto que tú manejas, ¿cómo ves la política colombiana? Desastrosa. Yo puedo decir que me he decepcionado tremendamente la política, y he sido candidato ya en 2 elecciones continuas, pero me he decepcionado profundamente la política, al margen de que puedan decir que es una tusa porque no haya logrado el objetivo hasta ahora. Pero a hoy realmente ni siquiera quiero ya lograr ese objetivo. Me he decepcionado la política porque, como te lo decía ahora, he notado que verdaderamente la política no sigue los fines para los que fue creada la política. Ya sigue intereses personales, particulares. A la política y a los políticos les interesa realmente las necesidades del pueblo, las necesidades de nadie, más que las de sus propios intereses y sus propias ansias. A nadie le importa que a las corporaciones lleguen personas con estructura y con formación, sino simplemente personas que hagan caso. Entonces, en ese orden de ideas, yo he pensado que mis esfuerzos en política, que han sido genuinos, de querer verdaderamente hacer algo por la gente que está buscando posibilidades, yo logré salir adelante con mucho esfuerzo. Yo vine a estudiar a los 28 años, empecé a estudiar. ¿Qué sería de mí hoy? Muy seguramente podría estar en un magistrado a esta altura de la vida, si hubiera podido ir a la universidad desde que salí del colegio, que es lo que debería ser, lo correcto. Yo pude ir a la universidad cuando yo ya tenía forma de pagar mi semestre yo mismo, pero ¿cuántas personas se pierden en el camino porque no hay posibilidades? Y la política debería brindar esas posibilidades a los que no las tienen y quieren salir adelante. Debería brindar las posibilidades, pero no las hay. Hombre, no las hay porque hay un sistema caduco, un sistema equivocado, un sistema que en una u otra forma
maneja intereses arbitrarios. Tú hablabas ahora de las élites. ¿Cuál sería tu enseñanza dentro de lo que estás viendo, sobre todo en un municipio como Bello, tan violento, donde se ve tanta corrupción, donde uno ve que prácticamente es muy poco lo que se hace por el bien ciudadano, y uno ve a toda hora el dolor, la violencia? ¿Cómo la ves vos? Bueno, pues esta es una sociedad hiperviolenta y que ha encontrado en la violencia sus mejores frutos. La violencia se ha vuelto un factor necesario en la sociedad. La violencia se ha vuelto necesaria para los empresarios, para los políticos, para todos. Genera réditos, genera poder. La violencia, incluso cuando no está presente, los políticos se encargan de generarla, porque es necesaria. Y ahora estamos viviéndolo ahorita muy recientemente. El caso de Miguel Uribe es una violencia generada por la clase política, por todos. Ahí se están tirando la pelota, ¿cierto? Los petristas dicen que eso fue un autoatentado que le salió mal, que la derecha lo fabricó. La derecha dice que fue la guerrilla. Todos dos tienen que ver con toda seguridad en ese asesinato, porque era algo que necesitaba las elecciones, un escenario de violencia para poder desarrollarse en normalidad. Claro, un hombre joven, un hombre con una capacidad, un hombre visionario, un hombre con un claro matiz de observar lo que está pasando en el país, conceptos beligerantes, y eso no se acepta. O sea, el ser humano aquí en política en Colombia se debe estar en fila dentro de un manejo llamado alianza, que tú lo llamas élites, y es la única forma de supervivencia. Se le puede torcer el destino a una persona con actos violentos, y tú lo ves constantemente en el derecho que cuando hay motivador, que el motivador es la violencia, la persona se pierde en la vida y tiene un destino violento. La violencia es una cadena. La violencia es, como decían los romanos, la violencia es como la pasión del drogadicto, ni se sacia ni se vence. Es un asunto que es envolvente, y los actores que incurren en ella les queda muy difícil abandonarla. Solamente los actores que incurren en la violencia solo logran escapar de la violencia cuando la violencia misma los saca de la violencia a través de la muerte, por ejemplo. Y ya es tan común. Sí, los homicidios, los asesinatos, las muertes, sinónimos, para no redundar, se han vuelto muy comunes en nuestra sociedad. Yo leía un libro del exalcalde de Medellín, es el que escribió también el libro de Pablo Escobar. ¿No te acuerdas de Gaviria? No, bueno, se me escapa el nombre, un exalcalde de Medellín, que hablaba sobre la violencia, y él decía que incluso antes de la época de Pablo Escobar, cuando llegó a ocurrir el primer homicidio en el centro de Medellín, mediante el sicariato, eso fue un asunto que ocupó todos los medios nacionales durante largas semanas. Claro. O sea, asesinaron una persona en el centro de Medellín a bala. Esto es increíble, era una cosa que aterraba a todo el mundo. Hoy en día, aquí al frente en este momento puede sonar una balacera, nos asomamos y mataron a un señor y volvemos a entrar aquí normal. No pasó nada. Alonso Salazar, qué pena para que no me vaya a pasar. Excelente. Alonso Salazar. Yo también estaba pensando. El alcalde de Medellín, ha escrito libros interesantes sobre la violencia en Medellín. Alonso Salazar. ¿Qué ídolo de la política tienes actualmente que tú digas, hombre, este tipo me agrada su forma de ser? Actualmente, yo he tenido referentes importantes a seguir. A mí me parece que Juan Manuel Santos fue un buen referente, pero es de esas cosas que uno viene a valorar después. En su momento yo fui muy crítico, y ahora que ya no está, ahí sí ya uno valora eso, y me parece que era un presidente que le daba equilibrio a la clase política y los escuchaba a los dos. Si usted recuerda el escenario de Juan Manuel Santos, la izquierda y la derecha se sentían cómodos ahí, y agolpaba y agrupaba a todos los sectores políticos, y le daba equilibrio al país. Actualmente el país enfrentado, porque es un presidente de extrema izquierda que está en el gobierno,
y está enfrentado. Y si la derecha ahora pone presidente, que yo tengo confianza que así va a ser, y ojalá que así sea, y yo voy a apoyar eso, se va a enfrentar la izquierda contra ese gobierno y vamos a estar en el mismo escenario. Manuel Santos le dio equilibrio al país, me parece que fue un referente importante. ¿Tú ves que tenemos un líder en la presidencia? Indudablemente es un líder, ya la pregunta sería mejor si es un líder positivo o negativo. Pero es un líder porque está ahí, lidera procesos. Yo me autorresponderé que es un líder negativo. ¿Por qué lo digo? Porque es un líder que todo el tiempo incita a la violencia, porque es un mejor escenario cuando el Congreso lo ha controvertido en sus decisiones, que de eso se trata, la división de los poderes que propuso Montesquieu, ¿cierto? El Congreso está para controvertir y hacer control político al presidente, pero cuando el Congreso lo hace en ejercicio legítimo de sus funciones, a Petro no le gusta y inmediatamente convoca a las calles. Y cuando convoca a las calles es a la violencia, a la destrucción, a la violencia, a la agresión. Entonces es un líder negativo porque predomina bajo la violencia. Hombre, yo hago otro programa que se llama Conciencia, Sanación y Liderazgo. Yo generalmente tengo el concepto que un líder no es el líder que nosotros manejamos hace 20, 30, 40 años. El mundo está cambiando mucho. Es un líder consentido, es un líder que está haciendo un proceso interno. Muchas veces el mismo reflejo se llama el dolor. Cuando yo estoy por encima del dolor, a pesar de que lo he vivido, donde he tenido tantos nexos con la violencia, donde me ha tocado tomar decisiones, empiezo a hacer un trabajo conmigo mismo, un trabajo de reencuentro. Y me voy escuchando y mirando en ese espejo, y de ese espejo van haciendo como una vislumbración de lo que yo quiero ser. Voy manejando sueños, que los voy realizando paso por paso. Ese es el líder, el que es capaz de unir una gran cantidad de personas para un fin común, el pueblo, darle equidad al pueblo, porque es indudable tampoco que no se puede, que los dedos de la mano siendo diferentes, cada uno tiene que cumplir un objetivo y una misión. O sea, el concepto del socialismo versus capitalismo es un concepto antagónico que es demasiado fuerte. ¿Cuál sería el medio para entender este concepto que es a veces, porque están los de extrema izquierda peleando, están los de extrema derecha peleando? ¿Cuál sería ese centro? Es que es muy complicado. Yo veo ese sería el ideal y a lo que la sociedad debería llegar, a un punto de equilibrio, sin enfrentamientos. Porque es que si seguimos en lo que estamos viviendo, que es un enfrentamiento entre la clase política, el que está perdiendo siempre es el pueblo. La clase política nunca está perdiendo, ni siquiera la derecha está perdiendo en este momento que está por fuera del poder, porque solamente el hecho de generar la oposición, a eso le genera réditos. Entonces la clase política nunca pierde, el pueblo es el que siempre está perdiendo en esa confrontación. El punto de equilibrio tendría que ser que verdaderamente llegara a existir un gobernante del pueblo, surgido de las clases populares, surgido de las masas, de las bases, de las mayorías. Pero es imposible, porque en ese país lo domina una minoría, una élite. Entonces eso nunca va a ocurrir. Y las veces que ha intentado ocurrir, ha pasado lo de Galán y lo de Gaitán, ¿cierto? Entonces nunca va a ocurrir eso, porque es que finalmente, por más que surja un personaje desde las bases, que surgiera un personaje antagónico, inusual, atípico, lo que va a ocurrir, sin lugar a dudas, es que lo van a asesinar, porque asesinar en este país es muy fácil. Aquí nadie está libre de ello, ni siquiera por más poderoso que se sea. Prueba de ello Miguel Uribe, ¿cierto? Un personaje de las familias más poderosas y tradicionales del país, y lo asesinaron sin ningún tipo de problema. Entonces eso nunca va a ocurrir. Nosotros tenemos que estar resignados a la sociedad que nos tocó. Claro, duele la patria cuando se gesta, cuando se impide que siga un camino alguien que de una u otra forma puede liderar cambios. Yo creo que en estos momentos el problema no es de clase, los de arriba ni los de abajo, el problema es de corazón. O sea, cuando uno se introvierte y uno comienza a bosquejarse y a mirar que hay algo, es que nosotros no solamente somos un cuerpo,
somos una mente y somos un espíritu. Cuando una persona ha vivido el dolor, tú le decías que en vez de llevarme a mí la policía, hubieran llevado a mi hermano. Yo sería un campesino. La pregunta que yo te haría es, ¿tu hermano sería un abogado? Es que la suerte de cada uno es muy distinta. Y qué bueno que él va a retomar ese concepto, porque cuando yo digo que pienso en ese evento de cuando estábamos los dos, a mi hermano lo rescata la policía y a mi padre ya me había traído para de su familia. Claro. Y el objetivo de mi padre, porque después ya encontré la historia, era que él escapó conmigo y me trajo para de su familia y se iba a devolver por mi hermano. No salió con los dos porque él estaba volado de mi madre biológica y era por salir rápido, no salí con un niño encartado, yo con uno y ya vengo por el otro. Cuando llego ya a Héctor le ha rescatado a la policía. Cuando yo digo yo sería un campesino, no significa que mi hermano, por ejemplo, es un campesino. Entonces el destino hubiera sido diferente. Claro. Digo es que pienso que hubiera sido yo un campesino y quién sabe Héctor que hubiera sido acá también, o quién sabe yo que hubiera sido allá. Son simplemente especulaciones. Claro, pero uno podría mirar que no todo el mundo teniendo las mismas oportunidades las va a aprovechar. Pero mire que mi hermano Héctor es un hombre muy inteligente, porque yo he hablado con él. Y mis primos que crecieron con él, yo tengo un primo con el que yo estoy estudiando una maestría, he tenido mucha afinidad con él. Claro. Se llama Cristian Arroyave Mora, yo soy Charlie Calle Mora. Me parece que es un hombre muy inteligente. Él trabaja, él tiene un cargo como líder dentro del SENA a nivel regional. Y él me dice a mí, él me cuenta en clases, me dice, hombre, si supieras que Héctor vivió con él de pequeño, él creció en la casa con ellos. Me dijo, hombre, si vos supieras que a Héctor, a mi mamá le daba pena ir por las notas ni al colegio, le gustaba ir por las de Héctor. ¿Sí ves? Sí. Imagínate. Yo estoy con el propósito de generar las condiciones para traerme a mi hermano para acá, para la ciudad. Él vive allá en Puerto del Río, es comerciante, es rebuscador, es berraco, tenemos la misma sangre, es guerrero. Y quiero traérmelo para acá, a motivarlo y que estudie, a incorporarlo en mis actividades. Excelente, hombre. Mire, el don de la vida es el don que entregan los padres. Y uno debe estar agradecido a los padres. Cuando tú me estás hablando de tu infancia, de tus padres, de lo que hace tu padre a nivel de valor, de lo que tú redescubres posteriormente empezando a entender tu propia historia, yo creo que eso magnifica el puesto que tienes, el trabajo que estás haciendo y el deseo de superación que te está embargando. ¿No te parece muy importante eso? Sí, yo creo que uno, como ser humano, tiene la obligación de nunca olvidar sus raíces. Y si uno tiene ese factor en el corazón arraigado, inamovible, de que nunca olvida su esencia y sus raíces, nunca desarraiga tampoco sus principios. Y eso lo mantiene a uno siempre estable en la tierra y de ahí sí nace, si uno tiene esa vocación en el corazón, de ahí sí nace ese sentimiento de servirle a los demás. Por eso, porque fuiste tocado. Es que no es fácil, Charlie. El hombre vive en la violencia. Cuando el hombre vive en la violencia, ve la violencia como algo muy normal y se vuelve violento. Cuando tú tienes acceso en la vida por cambios, por pensamientos, por acciones, por tener alrededor una gran cantidad de personas, motivadores diferentes, comienzas a aprender. Mire, te hiciste abogado a los 28 años, me hablabas. A esa empezó a estudiar. Empezó a estudiar. Terminé como con los 34. A los 34. Eso nos está hablando que tenías propósitos. Alguien decía que cuando un hombre no tiene un propósito o cuando un hombre no tiene una meta, cualquier camino es el verdadero. Y tú ya la estás encontrando, la has encontrado. Pero yo creo que ese Charlie que tengo aquí al frente, que le están conociendo ese lado humano, debe tener sueños. ¿Qué sueños tienes? No, muchísimos. Eso que usted menciona, Iván, es muy interesante. Se deriva de una frase, yo soy de frases, que para agrupar la que usted acaba de mencionar. Hay una que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Algo popular. Yo tuve muchos sueños desde pequeño y uno de ellos era el primero, no vivir más en la necesidad, en la escasez y en la pobreza. Eso ya el propósito,
que mi madre tampoco lo viviera. Mi madre, me refiero a la madre que me adoptó, Claro. que es mi madre, que la adoro con todo mi corazón y le debo todo lo que soy. Y ahí en mi historia se cruza otra cosa que la voy a resumir muy brevemente. Yo me casé en el 2014, una mujer por la que di todo en su momento. Le di la carrera a ella antes de estudiar yo, empecé a pagar la carrera a ella. Cuando ella se gradúa, ella se separa de mí y se va con otra persona. Y lo que me dijo en ese momento era que ella se iba porque ella era una mujer profesional y que yo no era nadie. Eran palabras textuales. Esa era una de las frases que decía mi mamá. La novia del estudiante no es la señora del profesional. Esa frase me la dijo ella. Se me había olvidado. Se me había olvidado. Ah, bueno. Seguramente porque yo he comprendido, yo estoy en tratamiento psicológico y he comprendido que el cerebro tiende a olvidar cosas que le hacen mucho daño. Y esa frase me la dijo textual. Claro, no, pero, me había olvidado. Sí, pero mira, no es a olvidar. Lo que pasa es que nosotros tenemos consciente, subconsciente, inconsciente. Tenemos un filtro. Ese filtro se va perdiendo paulatinamente con los años. Y todo lo que maneja el consciente lo guarda en el subconsciente. Pero el subconsciente, que es el 95% de la actividad del hombre, comienza a sacarlo en actitudes. Entonces, el concepto no es olvidarlo, el concepto es confrontarlo. Cuando tú lo confrontas, tú te puedes decir, hombre, yo le di a esta mujer estudio, le colaboré, le di mucho de lo que yo soy, me entregué a ella, y si es una excelente profesional, en parte me lo debe a mí. Ya cumplí mi misión con ella, ahora sigo mi propia misión. ¿Sí lo entendés? Es el concepto del perdonar. Pero cuando nosotros en la vida estamos manejando el concepto del olvido, de la no violencia, lo básico es la confrontación. Se llama, uno de los maestros me dice, no arredrarse ante nada. ¿Qué significa? Mirar ese evento de frente y simplemente mirarlo y sacarle la enseñanza. Perdona hoy, Charlie, segunda vez que te digo perdón, tercera, porque he querido sacar el lado humano de Charlie Cadavid, porque es lo que nos interesa a nosotros en el programa Liderando. A mí, yo estoy cansado de eruditos, estoy cansado de títulos, porque los títulos y los eruditos nos han llevado a este manejo a nivel de confrontación. Me decía un campesino, me decía allá en Perú, me decía, yo hablo con la selva, a mí me escuchan las plantas, estoy aprendiendo el lenguaje de los animales y soy feliz. Y creo que hay un Dios por encima de todos los conceptos humanos. Entonces uno ve que hay una sabiduría que uno la va viendo, Charlie, cuando uno va expandiendo ese corazón y uno va entendiendo que las cosas suceden por algo. La pregunta es, ¿cuál fue tu crecimiento después de haberte separado de tu señora? ¿Cuál fue tu crecimiento? Y bueno, esa historia, ese recuento, me adelanto a decirte que yo incluso lejos de perdonarla, que lo hice hace mucho tiempo, le agradezco enormemente y así la menciono yo. A esa mujer le agradezco gran parte de lo que yo soy, porque hasta ese momento, Iván, te confieso algo que también creo que no sabe mucha gente. Hasta antes de ser abogado yo había iniciado 4 carreras y todas 4 las había dejado tiradas. No era constante, no tenía la disciplina. Yo empecé comunicación social y periodismo. Yo estudié comunicación social y periodismo, hice 4 semestres, por eso a mí me va bien desenvolviéndome. Yo hice 4 semestres de comunicación social y periodismo, educación física, hice 6 semestres, administración de empresas y ingeniería agroambiental. Yo empecé 4 y nunca terminaba. Cuando el día que ella me dice que yo no soy nadie, que ella es una mujer profesional y me dice esa frase, me dice el novio de la mujer, de la estudiante no es el mismo de la profesional, fue lo que ella me dijo. Y ese día yo dije, tengo que ser alguien entonces, y me propuse ser alguien, para demostrármelo a mí mismo, porque yo nunca más la volví a ver como para decirle, mire lo que soy, seguramente lo sabrá. Esa es la base del perdón. La base del perdón es la confrontación interna, donde yo le saque las ganancias a lo que me pasó, porque de una u otra forma yo fui motivador de algo. Hombre, ¿cuál es tu culpabilidad en eso? Uno podría pensar 10, 90, 20, 80, lo que fuese. Pero en el fondo, cuando se da de más,
A veces la gente no entiende el concepto de más, pero lo básico es el manejo del perdón. Y cuando yo comienzo a perdonar, ese anahata, ese portal del corazón, comienza a darse cuenta que puedo crecer y puedo, a través de una profesión coherente, donde yo me siento muy bien, hacer un trabajo de ayuda al ciudadano, al hombre común, al pueblo. Yo creo que en estos momentos estás preparado para tener actos dirigentes en cualquier base, si has entendido lo que significa el perdonar. Totalmente, el perdón es una herramienta poderosísima. Y como le dije ahora, incluso lejos de perdonarla, le guardo mucha gratitud. Y usted me acaba de llevar, Iván, a una reflexión muy importante en ese ciclo cerrado. Acabo de concluir que yo le ayudé a ella a ser una mujer profesional y ella me ayudó a mí. Excelente. Porque yo no había sido constante. Y mis amigos más cercanos que me conocen desde pequeño me decían: vos sos muy inteligente. Si vos logras tener una carrera, vos la vas a sacar del estadio. Pero yo empecé una carrera y me aburría y no, ya no quiero más esto. Y empezaba otra, y empezaba otra. Empecé esa y como tenía el orgullo tocado, porque ya claro, que no era nadie, las veces que me desmotivaba o que me pasaba lo que siempre me pasaba, ¿será que sigo o no sigo? Qué pereza. Hubo un semestre donde me encontré con derecho laboral que me aburría demasiado porque veía muchos números, ecuaciones matemáticas para claro, liquidar cesantías, esas cosas. Y yo, ¿será que este es el filtro y no sigo más acá? Y me motivé, yo no, ¿verdad que yo tengo que ser alguien? Y logré terminarla bajo la motivación de que yo tenía que ser alguien porque ella me dijo que no era nadie. Entonces concluyo ahora eso, yo le ayudé a ella que fuera profesional y ella al final de cuentas me ayudó a mí. Muy bien, bueno, vamos a tener dos preguntas de nuestro director de la Chiva Radio, William Gutiérrez, no sé dónde está. William, quiero que le hagas a nuestro invitado Charlie preguntas pertinentes. Te escucho, William. Haga despacito, que él es muy venenoso. Bueno, muy buenos días para todos nuestros amigos de Liderando. Un saludo al doctor Iván Rodrigo Páramo y a nuestro amigo Charlie Cadavid. Contextualizando el tema de la actualidad política en Colombia y generalizando, ¿cómo cree usted que puede afectar el municipio de Bello, ya que usted es nacido y crecido en el municipio de Bello, este crucigrama, digámoslo así, ya que está tan enredado y tan duro de descifrar, de la política actual en Colombia, cómo puede tener una afectación ante el municipio de Bello, que es un municipio de derecha y que en estos momentos tiene un gobierno del centro democrático? William, un saludo especial, también reiterarle a usted los agradecimientos por la invitación. Bueno, las repercusiones que tiene la política nacional en la política local indudablemente son abrumadoras, porque para nadie es un secreto que del presupuesto municipal es muy difícil poder sacar obras de impacto, sacar obras adelante, y el municipio hoy tiene la mayoría de esas obras inconclusas, tratándolas de sacar adelante y con unos esfuerzos muy grandes que hace nuestra alcaldesa Lorena González. Se le ve tratando de cumplir en todas partes, pero no lo logra porque el presupuesto definitivamente es insuficiente y todos los municipios del territorio colombiano requieren del apoyo del gobierno nacional para poder sacar esas obras de alto impacto adelante, y el municipio de Bello tiene cero apoyo del gobierno nacional. Esa ha sido la talanquera, y lo vimos reflejado ahorita en la tragedia de Granizal, una tragedia humanitaria donde el presidente Petro tenía que haber estado en el territorio como lo hace en otras ocasiones, y no lo hizo porque este es un gobierno del centro democrático. Ahí es donde se ve el sesgo político. Petro no gobierna para todos. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con la juventud. Usted es una persona muy joven, con una carrera político y social prometedora en el municipio de Bello. ¿Cómo incentivar que más jóvenes y ciudadanos comunes participen de la política sin miedo a la estigmatización o a la violencia? Como todos ya sabemos, hay mucha polarización en el tema de lo que es las campañas que vienen para el año 2026 en la política general, y lo digo general porque es a nivel nacional, la estigmatización, la polarización. ¿Qué le aconseja usted a estos nuevos líderes y lideresas que vienen
transitando por las nuevas políticas en el municipio de Bello? William, yo pienso que es muy complicado porque para que los jóvenes se incorporen en las dinámicas políticas se requiere motivación, estímulo. Y no me refiero al factor económico precisamente, pero no veo que hayan estímulos para la juventud en participar en política, porque cuando el joven va y mira hacia esos panoramas políticos desde lo nacional hasta lo local, no encuentra sino riñas, confrontaciones, procesos, y aparte que los gobiernos no los incluyen en nada, no hay políticas, definitivamente no hay políticas públicas dirigidas a los jóvenes a incluirlos dentro de la gobernanza. Y en las campañas políticas después entonces los políticos quieren que los jóvenes participen, pero cuando ya llegan al gobierno no los incluyen tampoco. Es lo que es muy difícil. Claro, queda difícil, sobre todo, Charlie, por algo que es muy vital. Tenemos entornos peligrosos, entornos de violencia, donde el denominador común es la ira como emoción, el desquite, la trampa, el robo. Entonces uno que ve que a nivel epigenético la persona va creciendo con esos aires que son aires violentos y va entrando en un nivel donde salves el que pueda. Yo creo que tiene que haber un cambio, un sesgo muy diferente para empezar a entender que la política requiere personas que estén elevando su grado de raciocinio y su grado de servicio. Yo no puedo ver, como dicen algunos, estamos hablando de una generación, la generación cristal, donde prácticamente en Colombia no se leen 3 libros al año. O sea, hay que cambiar modelos educativos, hay que fomentar una profesión que es muy vital. Hay algo que me caló mucho. Tú le agradeces a tu madre adoptiva y le dices que con todo el cariño que la amas. Así es. Entonces, cuando uno entiende eso, que uno va a encontrar amigos y hermanos ahí alrededor de uno que muchas veces, sin ser familia, se convierten en más que familia. Yo creo que debemos tener ese sentido de apertura donde todos tenemos la misma conciencia. Nosotros todos respiramos el mismo aire, somos una conciencia colectiva, estamos en el mismo manejo de vida. Cuando nosotros empecemos a entender eso, el que es bueno quiere ser mejor y el que es malo quiere alejarse un poquitico de ese concepto de maldad, por una sencilla razón, porque vienen tiempos violentos, viene una nueva raza, unos nuevos cambios, hay una gran cantidad de paradigmas, la ciencia no lo puede manejar todo. Imaginémonos con el manejo que hay en estos momentos de la inteligencia artificial, que ya nos están colocando miedo sobre el manejo de la inteligencia artificial. Entonces, se requiere seres humanos que hayan vivido la coherencia de un mundo libre o la coherencia de la violencia en el perdón. Y yo creo que ahí te veo, Charlie, como un líder muy bueno, y yo llamo a la mayoría de personas de Bello, a la mayoría de personas que nos están escuchando en diferentes áreas, que aquí tenemos un líder que puede ayudar a muchos procesos de cambio a nivel político, no solamente en Bello, en Antioquia, y por qué no. Yo quiero que esos sueños, ¿sí? Un hombre se muere cuando no realiza los sueños. Es otra frase que tengo de Napoleón. Cuando uno va viendo esos sueños y los va haciendo paso por paso, y no es el sueño, es el camino del sueño el que te lleva al sueño. Entonces, vas a darte cuenta que vas a sacar grandeza de lo que tú eres y vas a ser un líder nato. ¿Cómo te ves ahí? Bueno, yo tengo por naturaleza, una condición de liderazgo que me ha acompañado toda la vida y siempre he liderado los procesos en el entorno en que me encuentre. En la actualidad, y ya después de 2 años de las últimas elecciones, primero pensaba que era tusa política, como llaman, pero sigo pensando lo mismo. Hoy en día que soy tan desprendido emocionalmente de los procesos políticos, sigo sintiendo la misma decepción, porque lo que creo que encontré es que, así como para cualquier profesión, Iván, se requieren ciertas actitudes. Cuando uno quiere ser abogado, requiere tener dentro de sus actitudes personales, sus habilidades, ser buen orador, ¿cierto? Tener buen relato, porque
bueno, al menos si se es penalista, todo es oralmente hablado frente a las autoridades. Sí. ¿A qué voy con eso? A que cada profesión requiere unas habilidades muy específicas, y el político, el que quiera ser político, requiere de unas características que las tiene que tener arraigadas, innatas, para poder trascender en política. ¿Cuáles son esas? Tiene que tener dentro de su foro interior la capacidad de traicionar, de mentir, tiene que saber ser hipócrita. Y esas actitudes no están en mi naturaleza como ser humano, y así quisiera intentar aparentarlas para encajar dentro de la clase política. Me es imposible ser esas habilidades. Entonces yo he comprendido que muy difícilmente voy a trascender en política. Ok, hay algo que me llama la atención. Generalmente se enseña que el ser humano es visual, auditivo y sinestésico. Tú tienes las tres y tienes mucho de sinestésico. Tienes tono de voz, tienes el manejo del movimiento, tú puedes liderar procesos cambiantes, muy buenos. Yo creo que no declines, simplemente en su momento se van a abrir caminos. Y a través de la Chiva Radio, del programa Lideramos, te vas a dar cuenta que paulatinamente, porque cuando uno va tocando esa alma, hoy te tocaste un poquitico a nivel álmico, porque inmediatamente empezaste a revivir algo, eso está abriendo portales, y esos portales te van a ayudar paulatinamente a ser una persona muy diferente. O sea, el que va a salir de aquí no es el mismo. Diste una pequeña enseñanza. Empecé a vislumbrar que yo di y que yo tuve algo de culpabilidad también. ¿Lo recuerdas? Cuando me hablaste de tu es. Eso, cuando uno tiene una conclusión, es como cuando uno está mirando un vidrio, a través de ese vidrio, mirando lo que hay allá. Uno va limpiando ese trasluz. Hoy tu vidrio empañado se abrió más, tu horizonte. Inclusive en estos momentos tu mirada es una mirada más profunda. Yo creo que vienen tiempos muy buenos para ti, Charlie. ¿Por qué? El ser humano carga en la espalda emociones dolorosas, dolores, peligros de inconsciencia, ¿cierto? Traumatismos. Y cuando los carga, cuando uno comienza a hablar con una persona y va descargando, ya camina mejor, su posición en la vida cambia, se direcciona más. Yo veo en ti un líder, y por eso Liderando se siente muy orgulloso de haberte tenido hoy, por una sencilla razón, porque a través de la experiencia personal tuya tú puedes ayudar a cambiar muchas vidas. Hay que enseñarle al que cometió el error que diga, lo cometí, pero aprendí el error. Por eso yo no hice el derecho, porque es que es muy difícil, Charlie, decir yo cometí el delito, yo soy culpable y merezco. Hay que mirar los atenuantes, pero se supone que el tipo que comete el delito dice que no lo cometió. ¿Tú cómo lo ves? Sí, indudablemente en ese último aspecto que mencionas, todos dicen que son inocentes. Yo en mi palmarés acumulo más de 150 procesos que he llevado hasta el día de hoy, penales. Y nunca ha habido uno solo que me diga que es culpable. Y el único que me lo dijo alguna vez en el búnker de la fiscalía, alguien que me citaron para hablar, era un cabecilla de una organización de Manrique. Fui solamente a hablar con él, y él de entrada, es la única persona que me ha dicho de entrada: yo soy un bandido, yo sí hice eso. Y ese caso ni siquiera me lo dieron. Es la única persona que me ha realmente confesado que si era culpable. Ese caso no lo tuve. De resto todos me han dicho que son inocentes. No era el fondo de lo que me estás diciendo, pero me acordé de esa anécdota. Ya respecto del otro, es que yo he seguido liderando y he seguido aportándole a la sociedad desde mi oficio. Yo trabajo mucho con las familias de las personas detenidas, lo hago como servicio y como vocación. Excelente. Porque los abogados penalistas tienden a que mi cliente es fulano y ya, el que está detenido, a mí no me llame la mamá, la hermana, la mujer, la tía, la sobrina ni los hijos, no me llame que yo estoy muy ocupado, y si yo atendiera a toda la familia, imagínese. Ese es el decir de cualquier abogado. Sí. No, yo ya lo llama la mamá, explíqueme cómo está una mamá angustiada. Yo siempre tengo una privada de la libertad, y al lado de afuera tengo la mamá, tengo una hermana preocupada, tengo a la esposa, tengo unos hijos, y yo trabajo con ese entorno familiar. Voy a las casas,
Les digo, va, reúnanse todos, eso sí, para no llamar uno por uno, que día van a estar reunidos, yo voy, y ahí están todos juntos, les explico, les doy tranquilidad, les doy esperanza. Yo hago esa labor social con las familias de las personas detenidas, más allá de mi labor como abogado, que es con el detenido y con los extrajudiciales, y trabajo socialmente con las familias como una vocación personal. Eso es liderazgo, por una sencilla razón. A través de políticas que hemos visto en los últimos 20 años a 25 años, se ve que se ha querido dañar el concepto familiar. Hay políticas que son políticas dañinas, políticas encumbradas solamente a llevar al hombre al ostracismo, a que el hombre no piense por sí mismo y que en un momento a otro tenga el concepto de ser manipulado. Cuando una persona, un abogado, trabaja con las familias, está ayudando a hacer patria. Liderando busca eso, hacer patria. Liderando busca que la mayoría de líderes se den cuenta que son potenciales en generar cambios sociales. Cuando tú estás hablando, no solamente con el detenido, sino estás tratando de hablar con la familia, ellos mismos se dan cuenta de algunos móviles. Como decía los creadores haitianos de un proceso donde colocaban a nivel tribal al culpable, lo colocaban en el centro y cada uno le pedía perdón al que había cometido el error en la tribu, porque decían ellos, posiblemente yo te alimenté con mis pensamientos. Imagínate eso. El tipo que estaba en el centro empezaba a escuchar, siendo que había cometido un ilícito, un delito, llámelo como sea, escuchaba a toda la tribu que iba diciendo, perdona por los pensamientos que yo te entregué, porque somos radares, somos antenas. O porque lo induje, o porque y en un momento a otro, la vida de ese hombre cambiaba. ¿Sí? Entonces, te felicito, Charly, para mí ha sido un placer, ha sido un orgullo para la Chiva Radio, para Bello Estéreo, para Consaliderazgo, para Liderando, ver un abogado, un penalista, que entiende qué es ser abogado, entiende qué es el delito, entiende una función social y sobre todo que yo le auspicio cambios muy grandes a nivel de personalidad para que siga paulatinamente desarrollando la capacidad de liderazgo. Charly, tomemos nuestro último traguito de tinto, que yo creo que cuando terminemos un día nos va a dar otro. Ojalá que Dios está bueno. Te deseo un feliz día. Los micrófonos de la Chiva Radio, Bello Estéreo y Consaliderazgo están abiertos y señores, los esperamos en la próxima cita, el próximo miércoles 10 de la mañana. Me pueden llamar, Iván Rodrigo Páramo, 320-245-3044. Quiero que des tu número de celular para personas que estén interesadas en tu grado de profesión, donde tú les puedas ayudar y servir. Sí, Iván, de antemano, y William, muchas gracias por la invitación. Fue muy agradable en realidad, te lo digo sinceramente, muy agradable, porque pues en este último tiempo me han estado invitando a muchos medios, pero a hablar de temas jurídicos respecto de muchas situaciones que han estado ocurriendo en el país, desde el punto de vista jurídico, y por supuesto que ese es mi escenario. Y acá encontrarse con que los temas sean un poco más profundos, más humanos, resulta bastante agradable. Mi número es 301-895-2442. Repítelo nuevamente. Cualquier cosa, yo también soy muy abierto y eso también lo doy de mí hacia la gente que requiere una orientación. Me llaman por Facebook, redes sociales, me habla gente que no conozco y yo les doy una orientación, una asesoría con mucho gusto, sin cobrarles nada. Eso también lo regalo de mi parte. Exacto. Ya si a mí me dicen, vení, coge el caso, bueno, ya ese es mi trabajo y tengo que cobrar por él. Pero si a mí alguien me pide una orientación, yo lo hago, eso también lo regalo de mi ser hacia las personas, porque la vida me ha dado mucho y eso lo devuelvo yo. Mi número es 301-895-2442. Bueno, señores, buen día y los esperamos en la próxima charla el miércoles. Felicidades. Muchas gracias, feliz día para todos.